Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. Bienvenidos. Pues hoy, hoy es más tu tema, ¿no? Porque acá le diremos al auditorio que Norma Bautista no hace nada de ejercicio y entonces, por eso hoy la experta será Mayra Carvente. Hoy vamos a hablar de cómo está el derecho deportivo en México y pues su relación con el acceso a la justicia y pues de ahí tenemos varias cositas que platicar. Pero May, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, no soy como una atleta de alto rendimiento, pero sí a lo largo de toda mi vida me ha gustado mucho practicar deporte y pues sí he visto cambios importantes y también he visto pues espacios que se abren también para las mujeres, lo cual es muy importante porque en tema deportivo siento que, sí, de por sí en todos los temas la mujer es invisibilizada, en el tema deportivo aún más, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en el derecho deportivo en diferentes aspectos y principalmente en tema de género? Bueno, pues les platico, ¿no? En México lo sabemos, desafortunadamente, pues se ha escrito poco sobre el derecho deportivo, así es que, bueno, pues vamos a tratar de platicar un poco de historia, de contexto para tener una noción, pues más amplia, una visión amplia de cómo está este derecho deportivo en México. Bueno, tradicionalmente se enfocaba el deporte solamente en una relación a la competencia profesional y a sus variadas funciones sociales, recreativas, educativas y formativas, ¿no? Este proceso se va extendiendo principalmente hasta mediados de los años 80, donde, bueno, comienzan a surgir otros conceptos y diversas concepciones respecto al fenómeno deportivo. Se va desarrollando ya también esta figura del espectáculo deportivo para englobar las distintas competencias que se realizaban con la presencia de público. Hoy incluso decimos, no, pues es más show si traes a unos extranjeros, si vienen personas con, pues con ya una experiencia más amplia, el que ya ganó un anillo o el que, ¿no? Este tipo que también le podemos llamar un show, ¿no? Entonces, la difusión televisiva masiva ha sido importante porque ya de estos espectáculos no se limitó solamente al fútbol, porque bueno, no sé si recuerdas que solamente como que lo único que se transmitía y hasta la fecha domina un poco más, pero bueno, ya hay apertura a otros deportes, pero bueno, pues ya no se limitó solamente al fútbol o a competencias internacionales, sino que ya paulatinamente fueron surgiendo los canales de televisión también dedicados exclusivamente al deporte y bueno, los deportistas no quedaron ajenos a este proceso, comenzaron a incrementar incluso ya pues sus ganancias, ya firmando con marcas, ¿no? Teniendo sus propias líneas, ya sea de ropa, de tenis, de diferentes artículos deportivos y bueno, empiezan a ceder su imagen con fines publicitarios y a culminar un proceso de profesionalización que alcanza en nuestros días, ya hoy en día, pues bueno, el mayor desarrollo, ¿no? Se masificó el uso de agentes o representantes deportistas y de otros profesionales que los asesoran. También los que realizan actividades similares en, pues ahora sí que en clubs y entidades deportivas. Otro punto a destacar es lo que ya les mencionaba, el uso de las marcas, generándose verdaderas campañas tendientes a la conquista del mercado. Aquí solo quiero resaltar un punto en donde hablábamos de pues estos managers o representantes deportivos que vimos algunos casos o son sonados algunos casos que no necesariamente buscaban su desarrollo profesional y deportivo, sino también lucraban con estos deportistas. Por eso se va haciendo necesario la regulación jurídica y pues es el objetivo de este programa, ¿no? El deporte hoy en día podríamos decir que ya está súper profesionalizado.
está planificado, mercantilizado, por así decirlo, y ya tiene un aspecto más también de negocio. Todas estas cuestiones, como es lógico de suponer, pues tienen implicaciones jurídicas, nace una variedad de relaciones contractuales que tienen como eje rector el deporte, la práctica deportiva, sus protagonistas y aspectos, pues obviamente de negocios a los cuales el derecho tiene que dar una respuesta y es así como van haciendo el derecho deportivo o el derecho deportivo perdón, el derecho deportivo o el derecho del deporte, que es más una necesidad, ¿no? Así como lo estoy platicando, es más una necesidad por cómo se ha ido desarrollando todo este tema en cuanto de atletas, a representantes, a las marcas, y bueno, hoy en día es necesario. Pero si tú nos puedes platicar un poquito más, Normix, ¿qué es el derecho deportivo? Sí, porque de pronto en esta cuestión que tú abonas y que ahora ya son como muchas ramitas, o sea, ya no nada más es correr, ¿verdad? Ujú. O hacer algún tipo de actividad dentro de estas disciplinas, sino ya empezó a cuestionarse si el derecho deportivo era o parte del derecho o estaba involucrado con otras diferentes disciplinas del derecho que tuvieran este contexto deportivo. Pero bueno, al final lo que hoy lo podemos materializar como una práctica, ¿no? No solamente como una práctica más bien, sino como una cuestión meramente real en donde pues vemos tanto leyes como aplicación pues de esa normativa al derecho deportivo. También vemos jurisprudencia que también se ha manifestado en este tipo de disciplinas, órganos judiciales, arbitrajes especializados que pues también están en el objetivo de responder estos conflictos a partir del derecho del deporte. También tenemos diferentes programas académicos enfocados al estudio y al análisis del derecho deportivo. También tenemos abogados especializados en la materia, libros, artículos, doctrinas, espacios, foros, todo, que ya de alguna manera empezamos pues abonar a estas temáticas de la industria del deporte, su profesionalización y cómo tendríamos que empezar a ajustar, ¿no? Esa propia legislación a partir de lo que va sucediendo en el propio deporte, en las propias federaciones y en las competencias. Entonces, el derecho deportivo en una definición tendríamos que decir lo que es el conjunto de normas y principios que regulan todas las actividades relacionadas con el deporte. Se trata de una rama del derecho que va a tocar diferentes aspectos, como sería la organización de competiciones, el tema de las relaciones laborales de los deportistas, los temas de los clubes, las federaciones deportivas y bueno, al final cuáles van a ser las resoluciones en estos conflictos deportivos. Pero también esta rama del derecho se encarga de asegurar todas estas actividades deportivas que se realicen de una forma justa, equitativa y siempre promoviendo la integridad y el juego limpio, además de establecer diferentes bases legales, tanto para el desarrollo como para la promoción del deporte a nivel amateur y profesional. Además también pues en estas reglas, pues estos temas de las transferencias de jugadores o los contratos de patrocinios o los derechos de transmisión de eventos deportivos, los temas de dopaje, ¿no? La regulación del dopaje o incluso cuestiones como lo sería la seguridad en estos espectáculos deportivos, ¿no? Pero si esto ya lo queremos bajar un poco a la regulación, es decir, qué normas son las que tenemos en este rubro, pues tendríamos que mencionar que al menos desde el ámbito internacional, en algunos postulados vamos a ver regulaciones como, o en algunos ordenamientos podemos ver temas, ¿no? Como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, ya desde un ámbito local, sí lo tenemos nosotros regulados en diversas leyes, reglamentos y normas que se aplican en distintas instituciones y al menos lo que podemos ubicar como central es la Constitución, que en nuestro artículo cuarto habla de este derecho que tenemos como persona a practicar el deporte de una forma integral. También tenemos la Ley General de Cultura Física y de Deporte, que aquí vamos a tener todas las bases para la promoción, el desarrollo del deporte, la cultura física
y también todas las competencias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el CONADE, que es la que conocemos. Además, también va a regular todas las relaciones entre deportistas, entrenadores, asociaciones deportivas y algún otro ámbito dentro de este aspecto deportivo. También tenemos el reglamento de federaciones deportivas. Acá cada federación va a tener sus propios reglamentos internos que van a regular todo la especificidad en cuanto a su disciplina, además de que deben de estar alineados estos reglamentos con la Ley General de Cultura Física y Deporte. Y finalmente, pues dentro de la normativa internacional, sí vamos a tener diferentes normas y reglamentos, por ejemplo, con el Comité Olímpico Internacional y las federaciones internacionales de cada deporte, pues también tendrán su normativa a partir de esas líneas que se marquen desde el ámbito internacional, que pues bueno, al menos en este espacio se busca no solamente la regulación, sino también el respeto hacia los deportistas y hacia estas entidades deportivas en específico, pues las mexicanas, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos. ¿Qué te parece si nos vamos a un pequeño corte comercial para seguir platicando en relación a cómo anda el derecho deportivo en nuestro país? ¿Te parece? Muy bien, vamos al corte. Pues recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que nos pueden buscar en las redes sociales o a través de llamarnos al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de regreso en este programa que, como ya les platicaba Norma, es cómo está el derecho deportivo en México, cómo hemos avanzado, pero también ahorita el punto que vamos a tocar es cuáles son los desafíos, principalmente jurídicos, que tenemos en esta materia. Son muchos, pero bueno, diversos análisis sobre la incorporación de la perspectiva de género, que es uno de los temas, yo creo que más importantes en este aspecto deportivo. Pues esta perspectiva de género en la política deportiva mexicana, pues va evidenciando que existe desigualdad y discriminación por razones de género y que siguen siendo prácticas muy comunes. Bueno, aquí quisiera hacer como un paréntesis. Cuando yo entro a un tema, practico un deporte que es el softball, pero principalmente lo que domina es el béisbol, que pues es un juego, desde luego, donde juegan pues un tanto el aspecto varonil. Hay equipos hoy ya de mujeres, pero pues es un tema dominado más por los hombres, ¿no? Entonces, cuando también uno de repente quiere opinar, es como de, no, tú ajá, ¿no? Es complicado, pero pues el ir rompiendo, el ir abriendo brechas, porque pues sí, somos mujeres que jugamos, que practicamos, que hacemos deporte, pero que además sabemos las reglas, que además sabemos llevar en las estadísticas, o sea, nos preparamos también para practicar el deporte, no solo es ir y pararnos y hacer y jugarlo, ¿no? Es todo lo que conlleva el saberse las reglas, el aplicarlas de manera correcta y que esto no nos pone a un nivel ni mayor ni menor que los hombres, ¿no? Es un tema de conocimiento, porque yo digo, bueno, yo sé de lo que estoy hablando, sé jugarlo y además me sé las reglas y pues cuando intentas llevar un equipo o hacer cosas diferentes, sí hay limitantes. No quiero decir que todos los hombres o que me hayan tratado mal, pero sí les cuesta trabajo aceptar opiniones o puntos de vista que son diferentes a los que ellos tienen, mucho más viniendo de una mujer, ¿no? Pero bueno, entre estos desafíos jurídicos, en el Sistema Nacional de Cultura Física y del Deporte, la participación de las mujeres en cargos directivos apenas alcanza el 17.8%.
Incluso en las federaciones con alta participación femenina, como la gimnasia rítmica o te decía el mismo softball, bueno, lo puse de ejemplo porque lo conozco, el softball femenil, las mujeres están subrepresentadas en los consejos directivos, pues bueno, lo cual va perpetuando una brecha estructural de representación. Y no se diga la disparidad salarial entre mujeres y hombres en el deporte, principalmente en el deporte profesional mexicano, que se ilustra de manera pues muy clara esta desigualdad estructural. No conozco honestamente como mucho de otros deportes, pero sé que en tema, por ejemplo, de fútbol, profesional, las mujeres traen salarios muy diferentes al de los hombres, pero además con resultados mejores que el de los hombres, ¿no? Y ahí es donde entra pues esta desigualdad estructural, pero que también, como te decía, y como nos dicen las cifras, la representación que traen las mujeres es de hombres, ¿no? Quien nos representa muchas veces son hombres. Y hay mujeres muy capaces, hay mujeres que se están preparadas, que saben, que han jugado y que no es fácil que tengan acceso a estos puestos de liderazgo por un tema de discriminación estructural. Esta es la palabra, ¿no? No es, no es otra más que eso. Entonces, bueno, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la CEDAW, que como sabemos México pues ratifica esta convención en 1981, obliga al Estado a asegurar condiciones de igualdad en el acceso a programas deportivos y este comité CEDAW expresa su preocupación en el año del 2018 y 2022 por las persistentes desigualdades de género en el deporte mexicano. Y pues dice, oye, Estado mexicano, tienes que adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación estructural. O sea, es algo tan visible incluso a nivel internacional que ya este comité CEDAW ha hecho pues recomendaciones al Estado mexicano para que dejen de seguir generando, para que dejen de seguir fomentando estas desigualdades entre hombres y mujeres. Estos desafíos jurídicos del sistema deportivo mexicano pues son múltiples, ¿no? Los deportistas que enfrentan discriminación carecen también de procedimientos efectivos para denunciar estas situaciones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o ante tribunales federales. Entonces vamos viendo que no solamente estamos siendo discriminadas, no solamente se nos limita el llegar a un puesto de poder, no solamente tenemos un salario diferente, sino que también no tenemos vías de cómo quejarnos, ¿no? No quedan claras. Y bueno, este es otro de los desafíos importantes que se tiene en el deporte mexicano y los órganos jurisdiccionales deportivos como el Tribunal de Justicia Deportiva de la CONADE no cuentan con protocolos específicos para atender casos de discriminación de género ni con mecanismos accesibles para las víctimas. Entre estas reformas legislativas que se vieran de carácter prioritario, pues se encuentran la modificación a la Ley General de Cultura Física y del Deporte para que se puedan incorporar estas cuotas mínimas de participación femenina en órganos directivos de federaciones y bueno, el establecimiento también de sanciones específicas por prácticas discriminatorias. O sea, ¿quieres seguir ejerciendo esas prácticas? Vas a ser sancionado, porque si no tienes una sanción, si no hay dientes, difícilmente alguien va a dejar de hacerlos, ¿no? Entonces, bueno, también se habla de la creación de un fondo especializado para el desarrollo del deporte femenino y también se dice que resulta urgente establecer una defensoría de los derechos deportivos que investigue denuncias por discriminación y promueva políticas públicas con perspectiva de género, que es ahorita un tema de lo que más venimos, pues más necesidad tenemos, principalmente las mujeres. Y ahora, si queremos que todas estas nuevas generaciones de niñas, niños, entren a este tema deportivo, pues tenemos que brindarles o blindarles más bien todo el contexto y todo este campo donde ellos puedan ejercer su deporte. De por sí es difícil, ¿no? Que niños, niñas, adolescentes
tomen un deporte como disciplina, pues más aún si tienen estos sesgos o estas limitantes jurídicas. A manera de deporte hay lugares en donde se rigen de manera muy diferente. Por ejemplo, puedo poner el caso de la UNAM, ¿no? Que da todo este apoyo a sus atletas, a sus deportistas y los estimula con becas y que les da el uniforme y que viene, es un estímulo, se lo ganan y es, si vas a representar a la institución, pues lo menos que puedes hacer es llevar un uniforme, sentirte con la camiseta bien puesta. Pero imagínate, ¿no? Te enfrentas a tantos desafíos que llega el punto donde dices, pues ya me gané ir a un torneo, pero voy sin uniforme, sin apoyo, es complicado. Entonces, por eso es importante que todos estos desafíos jurídicos puedan irse, pues ahora sí que reduciendo y que se pueda brindar un mayor apoyo a los deportistas mexicanos, porque ya traemos una observación, ya alzó la voz la CEDAW, ¿no? Ya nos dijo, ya qué más queremos para poder atenderlos. Pero bueno, esto es hasta ahorita algunos de los desafíos que te puedo platicar de manera muy general en cuanto al deporte en México. Sí, porque, o sea, si ya lo queremos ver desde diferentes casos emblemáticos, yo creo que has tocado un tema bien interesante que, bueno, ahí yo tendría algunas dudas que, bueno, ahorita las vamos subsanando, ¿no? Pero, por ejemplo, es que el tema del deporte sí puede ayudarnos no solamente con una mirada meramente recreativa, ¿no? O competitiva, sino puede ser un buen apoyo, refuerzo, aliciente para los temas que tenemos a nivel nacional, como problemas graves, como lo sería la obesidad infantil, por ejemplo, o cuestiones como la inclusión, ¿no? Como estos temas de cómo les acercamos otro tipo de herramientas a los jóvenes fuera pues las clásicas donde ven mayor atención o dinero, cuando tal vez esta podría ser una otra alternativa, ¿no? Para buscar compañerismo, para activar tu cuerpo, para tener salud, etcétera, ¿no? Pero pues también cuando volteamos a ver la parte de las federaciones deportivas, ¿no? Que solemos tener a partir de estas regulaciones, pues sí, como bien lo refieres, ¿no? Hay diferentes, pues digamos, retos, ¿no? En cuanto al tema de cómo trabajamos los conflictos internos, cómo hacemos la dispersión de intereses o los extremos, ¿no? La falta de transparencia que a veces se suelen tener en estos espacios al saber de cómo está deportista de alto rendimiento o cómo de pronto el Estado apoya a este deportista, pues se generan sesgos en relación a estas interpretaciones y a veces desde ahí es donde pues la gente que no sabemos, ¿no? Todo lo que implica ser un deportista, pues opinamos, ¿no? Tan sencillo como eso. Y lo que sí necesitamos es, pues, lograr una mayor coordinación entre las diferentes federaciones y, por supuesto, tener un enfoque mucho más centrado en el atleta, ¿no? En donde, pues, los intereses particulares, ¿no? De cuánto voy a ganar porque Mayra sea la máxima deportista de softball, va incluso en contra de por la propia Mayra, ¿no? O sea, nada más por ponerles ahí un ejemplo, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si nos vamos a nuestro segundo corte comercial y les sigo platicando en relación a estos temas? Muy bien, vamos. Pues recuerden, estamos en CIMAC Radio, en Reivindicando Derechos, y estamos platicando sobre cómo está el derecho deportivo en nuestro país. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de regreso acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando pues aquí con Mayra y con su servidora sobre cómo está el derecho deportivo en México. Y les estaba contando, ¿no? Aquí de pronto algunos casos emblemáticos.
Lo que sí hemos podido detectar, ¿no? Es que en esta temática, pues somos México, ¿verdad? Un país muy sui generis y los actos de corrupción sí han estado presentes en los organismos encargados del derecho deportivo, no tenemos esa transparencia, no hay rendición de cuentas y pues bueno, también hemos tenido casos interesantes en donde se han documentado abuso hacia los atletas, perdón, y que bueno, ahorita les platicaré, pero antes de eso, para poder entrar a esta cuestión de digamos, como el quehacer del Estado frente a los deportistas. Yo, Mayra, a ti te preguntaría, porque has estado en este deporte y pues también a nivel familiar tienes este contacto con deportistas, ¿no? Pero ¿por qué entonces sería necesario, de alguna manera, o sea, pensando que están estudiando, esto que decías de las becas y eso, como por qué tendríamos que darles becas, ¿no? O sea, y ya en mi cuestión así absurda, ¿no? Pero si están haciendo un deporte, ¿qué no es lo que les gusta? No sé, ¿no? En esta cuestión, como que clarifícanos un poquito. Bueno, sí creo que hay diferencia, porque hay jóvenes, niños incluso, niñas, adolescentes, que su camino ya es hacia lo profesional. Entonces la escuela va quedando como en un segundo plano, no olvidada, pero sí en un segundo plano, porque pues son deportistas que van a vivir del deporte, ¿no? Ajá. Entonces, a este tipo de deportistas la paga es diferente, me parece que la paga es diferente. Entonces, ¿qué pasa con los deportistas, niños, niñas, adolescentes que traen aparejado un tema de escuela, del deporte? Es pesado, o sea, una disciplina, llevar a cabo una disciplina no es sencillo, ¿no? Bueno, lo veo, por ejemplo, un estudiante que entra a las 7 de la mañana, imagínate, ¿no? Desde qué hora se para, sus trayectos, tareas, escuela, el- sus obligaciones de casa, pero además practica un deporte, pero además lo hace bien y además es una disciplina en la que va representando a alguna organización. Pues me parece que es un aliciente. Hay personas que pueden desarrollar el deporte eh, por gusto, porque es una forma de vida, pero también hay personas que tienen limitantes económicas y hay deportes que son caros y que Ujú. estas becas les sirven, ¿no? ¿Cuánto te cuesta una manopla? Bueno, hablo en el tema que yo conozco, una manopla, un bat. Entonces, estas becas de alguna manera les van sirviendo para, ay, me compré mis guanteletas, ¿no? Me compré, porque sí ayudan algunos, te digo, a comprar pues estas herramientas del deporte, pero a otros pues también les sirve como un estímulo, porque pongo el caso de la UNAM, les piden además de un promedio escolar, además de su disciplina y además ser de un equipo representativo, te dan una beca. Entonces, sí es un estímulo, que si tú lo ves ya como un adulto, dices, como que, ¿qué podrías hacer con 1,000 pesos al mes? Pero para ellos es importante, porque también las becas, seamos realistas, no son de una cantidad eh, pues que pueda servirles para mucho, ¿no? Ujú. Pero sí, me parece más que es un aliciente, en algunos sí es una necesidad y que bien ganado, ¿no? Es mi punto de vista. Bueno, Ujú. esto lo comentaba porque pues sabemos que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte pues sí ha estado enfrentando diversas críticas y demandas precisamente por no cumplir con el pago de becas a deportistas, a pesar de que aún han tenido sentencias favorables en tribunales o incluso buenos resultados, ¿no? Pensando en medallistas y demás. Por ejemplo, el equipo mexicano de natación artística fue protagonista de un conflicto con la CONADE. Yo creo que por ahí habrán escuchado, ¿no? Que pues estaban vendiendo cosas, ¿no? Para poder Ujú. participar. Que eso también es una, por eso lo preguntaba, ¿no? ¿Qué tanto deberíamos de, ¿no? Seguir apoyando esta cuestión desde el ámbito Estado? Porque también no solamente a este equipo mexicano de natación, sino es como luego a veces usual, ¿no? Ver en el semáforo, apóyame porque voy a ir a una Ujú. competencia y pues no Sí, tengo sí, los sí. recursos, ¿no? Y esa, por eso era la pregunta, porque pues qué tanto a un estado le conviene
tener gente deportista, ¿no? No solamente, insisto, por el tema de la competitividad, sino para cuestión del, como tú bien refieres, tener disciplina, por supuesto, sí, hacer lo que te gusta, pero evidentemente desde otro tipo de mirada, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en este caso que les platico, sí logró pues estos pues, resultados históricos en el Mundial del 2023, en donde aún con carencias de estos respaldos económicos para tanto su preparación como la competencia, pues sí se consideró que la CONADE había actuado de manera ilegal en relación al pago de las becas. Y esto pues se había dado desde el 2023, cuando la titular en ese entonces, Ana Gabriela Guevara, que también curiosamente pues era deportista, ¿no? O sea, no Sí, sé. sí, sí, y cómo los abandonan, ¿no? De esa manera Exacto, dices, arrieros somos, ¿y qué pasó? Ujú. exacto, y ella fue la que decidió no otorgar las becas a estos deportistas acuáticos, incluyendo el tema de la natación artística, bajo el argumento de que pues no estaban justificando los gastos, ¿no? Y además, pues bueno, estos atletas denunciaron la falta de apoyo y pues la solicitud de amparos legales para poder exigir estas becas. Entonces, también Alejandra Aguilar, Kevin Bueno, Berlín y... perdón, Sí, Norma, sí, antes de sí. que pase ese tema, por ejemplo, ¿qué ha pasado con esa denuncia? ¿No? O Ujú. sea, es lo malo que realmente no se da el apoyo a los deportistas, te animas, encuentras la vía, denuncias y ¿qué pasa? Nada, ¿no? Ujú. Y obviamente si ya se te dijo que sí, que efectivamente actuaste de manera ilegal por negar el pago de becas, por qué no hay una consecuencia, ¿no? A esa Sí. acción en donde realmente frustraste el trabajo de años de muchas personas, no solo las deportistas, sino de sus entrenadores, ¿no? Ujú. Viene una serie ahí de personas que están dentro del equipo deportivo y bueno, eso luego por eso ya no te animas tampoco a denunciar, ¿no? Sí, y es que, o sea, sí me sorprende, por ejemplo, el tema de que ella hubiera sido deportista, ¿no? Y que negara, porque puedo entender la parte del discurso oficial de presidencia en esos entonces de señalar que la famosa austeridad republicana, ¿no? Sí entiendo que de pronto hay que amarrarnos, ¿no? O apretarnos el cinturón en ciertas cuestiones que tal vez no sean tan necesarias, pero esto es como en su momento se trató de hablar de los fideicomisos para víctimas, ¿no? Y decir, sí, que se quiten todos los fideicomisos, ajá, sí, pero ¿y las de las víctimas, no? Sí. Pues eso también, a ver, tú mismo estás generando más y más víctimas y no quieres apoyarles. Lo mismo acá, ¿no? O sea, sí entiendo que hay que apretarnos el cinturón en ciertas cosas, pero cuando el deporte de alguna manera te genera diferentes beneficios, ¿no? Em, Como por qué solo ver el sentido negativo de qué tanto se están beneficiando, ¿no? Y como si de pronto no supiéramos que quien están a veces en las cabezas también consiguen sus propios beneficios, ¿no? Porque Ujú. más allá de que ahora ella fuera titular, pues en algún momento también fue deportista y también supo las carencias y necesidades y lo que podía obtener también a través de diferentes patrocinios, ¿no? Que de alguna manera te podrían tal vez salvar con las necesidades que pudieras tener. Pero también hay otro tema importante que tendríamos que mencionar, porque ahorita nos estamos enfocando solamente a como a cuestiones económicas, ¿no? De qué tanto puedo yo seguir desempeñando mi disciplina si tú no me apoyas con esa beca. Pero también qué pasa cuando casos como el de Tamara Vega o el de Alejandra Zavala, que han hecho pues denuncias fuertes en temas de acoso y abuso por parte de entrenadores y que eso ha abierto la puerta a visibilizar también esta problemática en el deporte mexicano. Ya lo habíamos visto en Estados Unidos, mucho de esta gimnasta rítmica que abrió la puerta no solamente a los abusos. Yo creo que ella fue uno de los principales, de las principales referencias en cuanto a dos temas importantes, que sería esta parte del abuso, ¿no? Porque como tú bien refieres, como pasan horas y horas y horas entrenando, no es un tema como que uno es deportista
para competir en esos espacios y nomás fui una hora cada semana, ¿no? O sea, es un trabajo interesante y bastante extenuante y que de pronto, pues hacer estas manifestaciones de las personas con quien más confías son las que te violentan, por un lado, ¿no? Y por el otro está la parte de la exigencia que a veces pues te obligan, ¿no? A tener, a lo mejor tal vez apoyada allá sí, no lo sé, ¿no? Con estas cuestiones económicas y que desde ahí te presionen y cómo ella salió a decir, pues ya no más, ¿no? Porque antes que dar resultados a una nación, que por supuesto es importante, pues también está la parte personal de cómo esto genera una afectación grave a mi salud mental y está bien cuando alzo la mano y digo que no, ¿no? Pero bueno, eso sería como un lado que también tiene que ver con esta cuestión de cómo vemos a los deportistas, ¿no? Y de cómo pues tienen necesidades, ¿no? Porque de pronto ahí los veamos que están dando tantas volteretas o en el caso de la gimnasta, pues como que todo sea como muy sencillo, sino viene de la mano de diferentes cuestiones. Pero también tenemos experiencias internacionales, ¿no? De cómo se han también la parte deportiva, ¿no? O los atletas también han alzado la voz ante cuestiones irregulares, ¿verdad, May? Sí, ahorita que estás hablando de todas estas problemáticas en México, a lo mejor estamos yendo solo como a un tema de ciudad, ¿no? Pero imagínate a un nivel ya rural en los estados, o sea, realmente es más difícil tener el acceso incluso a estas becas, a estos apoyos, porque pues es diferente la forma de vida, entonces, bueno, pero no es exclusivo de México estos abusos y hay casos internacionales, por ejemplo, últimamente, no sé si escuchaste hablar de los uniformes sexistas que las Sí, sí, sí. deportistas de la selección femenina de voleibol en Noruega alzan la voz y dicen, oye, la vestimenta que debo de llevar, la verdad, es poco práctico, no son cómodos y pues tiene parte que ver con esta lucha contra la sexualización que pone en debate o pone en la mesa porque pues por las multas que acarrean si tú no sigues esta normativa de tus uniformes, entonces eres acreedora a una multa, ¿no? Entonces, la norma dicta que es bikini y ellas Ujú, optaron por una especie de mallas, ¿no? ujú. Y dicen, no queremos, no quieres, está bien, tienes que pagar 1,500 € por llevar ropa inadecuada. Entonces, sí, sí, también hay que visibilizar y alzar la voz en estos casos donde no te sientes cómoda con un uniforme que realmente, pues, no te, Te cubre lo no es, necesario, ¿no? sí, pero además no es algo que necesites para realizar mejor tus maniobras deportivas o tus acciones Ajá. deportivas. No, ¿por qué? ¿No? Lo puedo hacer igual con un mayón, o mejor incluso con un mayón, que con un bikini, ¿no? Pero bueno, Ujú. la vestimenta de las deportistas no es cómoda, no es práctica. Estas mujeres alzan la voz contra esta sexualización para debatir por qué los hombres sí pueden llevar un tipo de ropa distinto a ellas eh, y por qué si ellos hacen esta distinción o se ponen otro tipo de ropa, ellos no tienen que pagar una sanción, ¿no? Entonces Ujú. se trata de, pues como lo han dicho, de tabúes que intentan ellas romper también para avanzar en el mundo del deporte y pues ya algunas jugadoras también de la selección inglesa en el Mundial, cuando cambiaron el pantalón blanco por el azul, que es un gesto que puso de relieve el tema de la menstruación. Ujú. Y sí, lo puedo decir, jugar con un pantalón blanco en días de tu periodo es muy complicado, es Ujú. difícil, porque si de por sí, ¿no? En un día normal, con ropa que tratas de ponerte un pantalón Cómoda, negro, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces imagínate jugando, haciendo deporte y el pantalón blanco es muy, muy complicado. Entonces, pues si ellas lo pueden cambiar por uno azul, pues a ellas alzaron de esa forma la voz, ¿no? En Nueva Zelanda las mujeres también han conseguido cambiar las reglas de gimnasia artística y ya se permite también este mayón corto o el traje largo
y pues si la prenda se mueve, no se va a multar a las atletas. Pero fuera de estas fronteras se sigue teniendo una penalización. Entonces, tanto si se les mueve como si se les colocan, las penalizan en la ejecución y se ponen nerviosas, obviamente. Entonces, para evitarlo, tienen que utilizar remedios caseros como el pegamento en los glúteos, se pegan el uniforme, pero pues por no contemplar la comodidad en el deporte femenino, a modo de que, bueno, se vea estilizado, pero no importa que no te sientas cómoda, ¿no? Ajá, Aquí porque utilizas tu bikini. Ajá. sí, porque al final lo que priorizan es la cosificación de los cuerpos, ¿no? Porque es justamente cómo van a ser las grabaciones y cómo vas a estar viendo, pues sí, mientras están desempeñando su disciplina, ¿no? Que en lugar de que te concentres en el juego, es que te concentres en los cuerpos. Y al final eso Sí. ellas lo que manifestaban de decir, o sea, no inventen, ¿no? Al final es una competencia, sí, por supuesto, pero pues de voleibol, ¿no? No de estar viendo Sí, cómo me exacto. queda más cortito este traje que, o sea, me parece que ese sí fue un gran logro en estos espacios, porque justamente volvimos, insisto, ¿no? Regresamos a la esencia, ¿no? De decir, bueno, se trata pues sí, de alguna manera ahí en ese espacio olímpico, sí desde la paz, evidentemente, pero sí demostrar que te preparaste lo suficiente para superar a tus adversarios en una disciplina de esa naturaleza, no para ir a ver si el bikini me está cortando la circulación y por eso no puedo tener buenos lances, ¿no? Me parece que sí fue una de las cosas también interesantes, pero también por ahí hay otro caso, ¿no? Que también levantó Sí, mucho revuelo. mucho. Sí, seguro lo ubican perfecto de esta boxeadora Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París. Pues obviamente Khelif fue objeto de ataques y de una campaña principalmente de desinformación, ¿no? O de Ujú. noticias fake, que la presentaban como un hombre peleando contra mujeres. Entonces, la boxeadora de 26 años se lleva el oro en la categoría de 66 kilos y, bueno, su título en París, al igual que el de la taiwanesa Lin Yunting, en la categoría hasta 57 kilogramos, ambas fueron acusadas de ser deportistas transgénero y esto desencadenó un debate en el que participaron incluso personas como Donald Trump, ¿no? Kelly siempre participó en torneos femeninos de boxeo, incluidos los Olímpicos del 2020, y su presencia no había levantado polémica, hasta su exclusión de los mundiales en 2023, que fue organizados por la Federación IVA. Según esa instancia, la boxeadora no había superado un test destinado a establecer su género. Entonces, convertida en un ícono en Argelia, Kelif recibió apoyo importante por parte de las autoridades y de los aficionados en los Juegos Olímpicos de París, luego de haberse llevado el oro, hizo de su victoria una respuesta a sus detractores y dijo, estoy plenamente cualificada para participar, soy una mujer como las demás, nací mujer, viví como mujer y participo como mujer. Eso es lo que ella dijo, ¿no? Y anunció que aspiraría a una nueva medalla en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles del 2028, pero bueno, fue todo un caso. Ujú. Y pues sí, pensamos así de cómo un hombre peleando con mujeres, pero imagínate todo el proceso que ella ha llevado porque la estén percibiendo como un hombre y Sí. en lo que ella mejor hace y lo que ama hacer, pues la denigren de esa manera, ¿no? Ajá, y sabes, había, a partir, digo, ya estamos cerquita del corte, pero Ujú. nada más para compartirles esta experiencia, ¿no? Me acuerdo que en ese entonces estaba, creo, si no mal recuerdo, en el doctorado, ¿no? Y entonces hacían como un montón de comentarios los compañeros, así de, ay, sí, pero es que ve, o sea, tú, Norma, que le ves a todos estos temas de perspectiva de género, ¿qué opinas ahí? Porque es un hombre, y le decía, ¿cómo saben, no? O sea, de entrada, ¿cómo saben Ujú. si todo esto lo están sacando del contexto de las propias redes sociales? Porque ahí fue donde se empezó a gestar todo esto. Y entonces ya todo el mundo se fue, ¿no? Como borreguito haciendo esas menciones, cuando al final ella te salió diciendo, es mujer, ¿no? Y me daba risa, lo comento porque me daba mucha risa que ya después de que había salido la nota de que sí era mujer, ¿no? Y que no tenía que acreditar nada, muchos de los que seguían diciendo, sí, que la saquen, no habían leído esa nota, ¿no?
Entonces decía, a ver, primero lean, infórmense Ajá, y ya después si quieren nos aventamos una discusión de si debería, no debería, que si debería de existir una nueva categoría, que eso ahorita si quieren lo platicamos regresando del corte, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Se fueron como la masa, ¿no? Y como bien refieres, o sea, imagínate que te tengas que, no, o sea, ya te preparaste ujú, profesionalmente, ujú. ya llegaste hasta, te A los ganaste tu olímpicos, lugar, ¿no? ya Ajá. llegaste hasta allá, Ujú. para que te digan, híjole, Norma, pues es que pareces hombre, mejor vete a tu casa. Qué humillación tan grande, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí. andamos en lo sobre el corte. Entonces, ¿te parece si nos vamos a nuestro último corte comercial para seguir platicando? Todavía tenemos un casito más que platicar y hay algunas cuestiones en específico que hay que abordar. ¿Te parece? Muy bien. Sí, vamos. Bueno, pues nos vamos a un pequeño corte comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos. Recuerden, por favor, que nos pueden estar pues escribiendo a través de las redes de CIMAC Radio si tienen alguna duda o pues si no, también pueden tener contacto con nosotras a través del número de cabina 55 35 08 47 61 55 35 08 47 61. Ya estamos hablando ahí de algunos casos internacionales que tienen que ver con todo esto que estamos platicando en relación a cómo está el derecho deportivo en México, pero estábamos haciendo como mención de casos internacionales en donde ha habido como ahí disputas, ¿no? Temillas ahí. ¿Qué otro caso más tenemos, May? Pues siguiendo como en esta línea del atleta Caster Semenya en el Campeonato Mundial de Atletismo, este se celebró en Berlín en 2009 y bueno, ella tenía 18 años, nació en Sudáfrica y gana los 800 metros con una ventaja de más de 2 segundos y terminó la prueba en 1 minuto 55 segundos, 45 centésimas para ser exactos y bueno, solo 3 horas después de ganar la medalla de oro pues comenzó un debate sobre su sexo. Ujú. Entonces, para la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, dos hechos desencadenaron la investigación sobre el sexo, ¿no? Dicen, ¿cómo? Hay una increíble mejoría del rendimiento del atleta. Y el hecho de que en un blog sudafricano afirma que ella es una atleta hermafrodita. Ujú. Entonces, estas dos cuestiones comienzan, ¿no? A surgir y a debatir y a decir, ganó porque seguramente es un hombre. Entonces, los resultados de las pruebas de verificación de sexo de esta chica que ordenó la Asociación Internacional, que no fueron ni discretas ni respetuosas y Ujú. deberían de haberlo sido, ¿no? Pues respetar esta privacidad, se esperaban para finales de noviembre del 2009, pero pues nunca se hicieron públicos. La examinó una comisión médica de la asociación formada por un endocrinólogo, un ginecólogo, un experto en medicina interna y un experto en género y un psicólogo. Imagínate, ¿no? Todo No, un bueno. staff. Ajá. De su informe solo se conoce que Semenia presentaba una anomalía cromosómica. No tenía útero ni ovarios y tenía testículos internos. Entonces, hubo que esperar hasta julio del 2010 a que la asociación comunicara que aceptaba la conclusión de la comisión médica que decía que Semenia podía competir como mujer sin ningún problema. Entonces, hasta el 2018, la asociación cambió el criterio sobre la elegibilidad para la competición de las atletas mujeres con niveles altos de testosterona. Entonces, quien lo supera, como Semenia, no podrían competir en las carreras de medio fondo y precisamente eran las que corría esta chica. Ujú. Entonces, el veredicto se ha conocido posteriormente diciendo que la validez a los límites de testosteronas en mujeres y por tanto, si Semenia quiere competir, debe medicarse. El reglamento de la asociación es discriminatorio, pero bueno, por mayoría el tribunal encuentra que es necesario, razonable, proporcionado para alcanzar el objetivo de preservar la integridad del atletismo femenino. Entonces, pues ni era O sea, lo ella que tenía una decían al principio, condición, ¿no? Ajá. exacto, tenía Exacto, una que condición y sí se busca, ¿no? intersexual. Equilibrar Ujú. cómo hacerlo, pues a través de medicamentos, que Sí. pareciera que no es justo, pero bueno, en razón de los demás competidoras fue lo que
se resolvió de una manera más objetiva, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí si acaso, cuando tenemos casos de personas transgénero, yo platicando con una conocida de atletismo, me decía, en esta cuestión de derechos humanos, ¿no? Evidentemente no es que excluyamos o al menos desde el criterio que ella y yo teníamos, no es que no las considerábamos mujeres, ¿no? Para nosotras sí son mujeres, pero lo que ella decía es que, pero sí el cuerpo es distinto. Y aunque ellas de alguna manera tienen que pasar por diferentes test para determinar que sí están como hormonalmente dentro del estándar femenino o masculino, lo que ella decía es que lo más correcto sería es que hubiera una categoría específica para personas trans y que de alguna manera entonces ahí ya se podía competir de forma paritaria, ¿no? Digo, al final no sé si eso se podría hacer en este ámbito. Supongo que sí, porque pues si luego te acuerdas bueno, no quiero decir porque entonces van a decir ahí de pronto, ay, Norma, como ni practica ningún deporte, todo se pone a juzgar, pero ¿te acuerdas en los Olímpicos que hubo como o sea, que entró dentro de de las competiciones como algo como el break dance, no sé si lo viste, y que hubo muchas, pues burlas, en realidad eran burlas hacia una persona que decían ni siquiera atiende los principios básicos del breakdance y ya llegó hasta las Olimpiadas, Exacto, ¿no? sí. Entonces supongo que sí se pueden hacer ajustes. Pero bueno, ya tomando en consideración ahora el tema del acceso a la justicia, ¿no? Pues tendríamos que señalar que entre los principales organismos internacionales en la terna deportiva, pues vamos a encontrar al Comité Olímpico Internacional, también tenemos las federaciones deportivas internacionales y los comités olímpicos nacionales. Estos organismos, junto con los organizadores de los eventos deportivos, pues van a ser como este sistema deportivo mundial. Pero también vamos a tener un tribunal de arbitraje deportivo, que es esta instancia internacional que pues va a funcionar como una especie de mediador neutral e independiente para precisamente responder, sí, o resolver todas estas disputas que estén relacionadas con los deportes. Además, también se le suele conocer como el Tribunal Supremo del Deporte, porque es uno de los que principalmente tiene este punto de encuentro entre el derecho y el deporte, ¿no? Es el que al final toma estas decisiones y pues estas determinaciones que tenemos de este tribunal son finales y vinculantes. Además, bueno, esto implica que pues no podemos inconformarnos con estas decisiones, a excepción de ciertas circunstancias muy en específicas que se pudieran abordar. Lo que sí es que sí vamos a tener una respuesta mucho más rápida y porque también dependiendo de la disciplina en donde estés, pues evidentemente la resolución tiene que ser rápida para saber si compites o no compites, ¿no? Dentro de esas... de estos juegos, ¿no? Pero pues también a través de estas instancias podemos ver temas, por ejemplo, como o áreas de alguna manera que atienden, como sería la Corte de Arbitraje, las divisiones especializadas, los comités de apelaciones en los casos donde sí proceda y la Secretaría, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de conflictos resuelve? Digo, ya fuimos mencionando algunos, pero temas como el dopaje deportivo, las disputas contractuales, las disciplinarias, la elegibilidad y la participación en eventos deportivos o las disputas entre federaciones deportivas, así como todo aquello que esté relacionado con los juegos deportivos. O sea, al final sí existe una herramienta, ¿no? A contrario a lo que platicábamos de pronto que se empezó a evidenciar aquí en nuestro país más cosas a través de redes sociales que visto en tribunales, porque ya las resoluciones que algunos atletas hicieron valer, pues ya fue una cuestión muy personalísima, entonces ya no supimos como las determinaciones finales, salvo lo que ya después salía en medios de si se les iban a regresar o no sus becas. Pero lo que sí sabemos, al menos en el país, es que a reserva de una experta que sería Kimaira, diría que el deporte no es visto como un eje prioritario del Estado mexicano y por lo tanto no se dan todos los apoyos que necesitaríamos. ¿Está correcta mi afirmación? Pues lamentablemente sí. Eh, el deporte, algunos nos dicen, ¿no? Tener un deportista afuera es tener un delincuente menos en la calle, ¿no? Es un deportista más, es un delincuente menos.
y también el deporte es formación de vida, es disciplina, es también poder manejar tus frustraciones, ¿no? Porque a veces pierdes y te va mal, a veces el árbitro, el umpire se equivoca y también tienes que aprender a lidiar con esas frustraciones. El deporte te enseña también a respetar jerarquías, mandos, decisiones, a competir ya sea en lo individual o en equipo, pero siempre de una manera respetuosa y que sea una competencia deportiva. Y también fomenta amistades, lazos, comunidades, identidades, ¿no? Te va formando una identidad y me parece de lo más importante a mí, el deporte es una política criminal, por así decirlo, o sea, el tener una política criminal en materia deportiva es muy importante porque pues atiendes varias vías, ¿no? Atiendes la obesidad, la delincuencia, la disciplina y tener apoyos, qué importante. Yo estaba un poco en contra, o bueno, estoy muy en contra de estos apoyos que se daban a los llamados, ¿no? Que decían los ninis, que decían, bueno, no trabaja, no estudia. Bueno, ¿y por qué no le das más apoyo a los deportistas también? Yo no digo que no se dé apoyo a quien quieran, pero sí también pon ojo y apoya y tendríamos también una mejor sociedad y pues bueno, hay que trabajar. Ser inclusivos, ¿no? Porque, También. por ejemplo, en el tema, y ya nada más para eso ir cerrando, cómo sí tenemos cuando son los Juegos Olímpicos, quién sabe cuántos canales de replicar los Juegos, y cuando son los Paralímpicos ya nadie los voltea a ver, ¿no? También. Cuando son también los que más... no digo, son los que ganan más medallas y no digo que son las que más se esfuerzan, porque pues evidentemente cualquier atleta se esfuerza, pero traen un tema en particular donde de alguna manera se distinguen, ¿no? Y pues de eso que lo desdibujemos o lo hagamos a un lado, pues es grave, ¿no? Al final, yo creo que yo me quedaría, May, para ya cerrar este programa, en algún momento también en unos Juegos Olímpicos, hubo dos atletas que ganaron el primer lugar y entonces estaban viendo a quién le daban el premio. Y entonces entre ellos ni siquiera hablaban el mismo idioma, ¿no? Entre ellos se preguntaron así como de, ¿y lo podemos ganar los dos? Sí, sí se puede. Y entonces subieron los dos al podio, ¿no? Yo creo que eso es lo que de alguna manera me quedó, ¿no? Como esta parte de sí, también el deporte es justo, también el deporte refleja muchas cosas y tal vez lo que necesitamos aquellos que no hacemos ningún deporte, ¿no? Es empezar a disciplinarnos desde ahí y ver las cosas diferentes, ¿no? Sí. Pero bueno, eso porque ahí lo también es dejamos, salud mental. ¿no? Claro, claro. Pero bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Esperamos que les haya gustado este programa. Hicimos pues aprovechar el conocimiento de Mayra, pero también hablar de estas temáticas, de cómo también esto se cruza con el acceso a la justicia y cómo si necesitamos que sean más transparentes, porque al menos en los casos de recursos, ingresos o de abusos, pues sí necesitamos saber qué pasó, porque pues si lo que queremos es alentar el deporte, pues queremos hacerlo en un espacio seguro, ¿no? Y pues bueno, ¿algo que quieras cerrar, May? Pues ya estamos sobre los tiempos, pero pues los que hacen deporte no dejen de hacerlo, los que no comiencen, siempre no hay edad, y pues bueno, ojalá que podamos seguir alzando la voz en casos que sean injustos y que el Estado voltee a ver más a los deportistas. Es correcto, pues sin más, nos vemos la siguiente semana. Recuerden, nos pueden estar escuchando a través de CIMAC Radio y en las redes sociales, así como en el número de cabina, 55 35 08 47 61. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.